autorreflexiones. Obviamente aquí ahora la situación va a ser que ya las tengo en mi archivo de la computadora, ¿verdad? Creo que no te alcancé a contestar, Lili, ¿verdad? Respondí mi correo, pero las recibí bien, entonces voy a revisar esos resultados para, decía yo, sacarles también un concentrado en base a tanto el resultado de la unidad 1 como el resultado de la unidad 2. Y entonces vamos a retomar nuestro contenido. Creo que con el grupo de ustedes, ¿verdad? Ayer terminábamos en esta diapositiva por ver las características generales de lo que son lo que llamamos estas vías somatosensoriales o sensitivas somáticas. Es el tema 2.4 del programa y que tuvimos que repasar ayer, la anatomía básica de los segmentos medulares, debido a que precisamente es en la médula en donde vamos a encontrar los fascículos que forman parte de estos dos sistemas que se encargan de la función, como lo vimos ayer, la función general, que es conducir la información sensitiva somática de médula a encéfalo y de encéfalo específicamente hasta la corteza sensitiva somática para que podamos percibirla, para que se integren ahí junto con otras áreas las respuestas ante las diferentes sensaciones somáticas que recibimos. Y entonces, ¿cómo empieza el contenido ya en sí de lo que es este tema? Lo que comentábamos también, la organización básica, el hecho de responder estas 5 preguntas, ¿verdad? Que creo que eso lo alcanzamos también con su grupo de hacer en la clase de ayer. Creo que aquí fue donde nos quedamos, si mal no recuerdo. Sí, doctora. Ok, entonces, ¿verdad? De una manera ya más, dijéramos, ejecutiva, ¿verdad? Más rápida, tenemos que, si la pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar los fascículos? ¿Los fascículos de quién? Bueno, tenemos que partir, ¿verdad? Del hecho de que las vías somatosensoriales, como también ya ahorita lo debemos de conocer, están constituidas por 2 sistemas de fascículos, 2 sistemas, así se le llama. En el primer caso va a ser el sistema columna dorsal lemnisco-medial. En el segundo caso va a ser el sistema anterolateral o espinotalámico. El primero de ellos, como el nombre está muy largo, decíamos que se le puede abreviar diciéndole o nombrándole sistema dorsal lemniscal, y al rato vamos a explicar por qué cada uno de estos sistemas reciben esa nomenclatura. Y entonces, ahora sí, decíamos, podemos contestar esas preguntas tomando en cuenta de que cuando me preguntan, los fascículos se localizan en, ¿los fascículos de quién? Los fascículos de ambos sistemas, ¿verdad? Los fascículos de ambos sistemas. Se localizan en, y entonces tenemos, ¿verdad? Que la respuesta correcta, como lo hicimos ayer, es la sustancia blanca de la médula. Esa sustancia que ayer recordamos se organiza por regiones a las que les podemos llamar columnas o cordones. Y de acuerdo a la posición que ubican en la médula, pueden ser los cordones dorsales, que son los posteriores, pueden ser los cordones anteriores, que también les llamamos ventrales, o los cordones laterales. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar los fascículos. Es más, estos son los fascículos sensitivos, pero resulta que los motores que vamos a ver en el capítulo 4 igualmente se van a localizar en esta sustancia blanca organizada en cordones o columnas. Claro, ahorita es un aspecto general, pero al rato vamos a verlo de manera puntual. Y aprovechando que tenemos la figura de abajo, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está especificado. Si yo quiero desde ahorita ubicar la localización de los fascículos del primero de los sistemas que forman las vías somatosensoriales, es decir, el sistema dorsal lemniscal,
Pues resulta que los fascículos se van a localizar donde esta figura que tengo en el lado derecho inferior me lo está señalando, hasta con un color distinto. Y entonces los fascículos de este sistema dorsal lemniscal los vamos a encontrar en los cordones posteriores o dorsales de la médula espinal. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está ubicado. Si nos queremos ir al sistema anterolateral o espinotalámico, pues entonces, fíjense, ¿sí? ¿Por qué se llama anterolateral? O sea, desde ahí tiene un significado que a mí me ubica anatómicamente dónde van a estar sus fascículos. Y entonces, si el sistema se llama anterolateral, es porque este sistema, ¿verdad? Tiene dos fascículos, obviamente de cada lado, ¿verdad? Y entonces tenemos que uno de los fascículos, pues se va a ubicar sin lugar a dudas en el cordón anterior de ese lado. Y el otro fascículo, pues se va a ubicar en el cordón lateral. Si no, ¿por qué le pusieron anterolateral? ¿Por qué le pusieron anterolateral? ¿Verdad? Fíjense. Entonces, eso también aplica para el nombre que tiene el sistema primero. ¿Por qué se llama sistema columna dorsal o simplemente dorsal? Pues porque los fascículos están ubicados en los cordones dorsales, que son los cordones posteriores de la sustancia blanca de la médula. Entonces, vean cómo, aunque la neuroanatomía, por supuesto que es compleja, porque eso es resultado de cómo hemos evolucionado como organismos, pero hasta cierto punto, cuando se ha nombrado a varias estructuras, pues se ha usado una lógica. Fíjense, una lógica. ¿Por qué le llamarían a uno de los ganglios basales sustancia nigra? ¿Por qué le nombrarían a uno de los núcleos del mesencéfalo núcleo Ruber o núcleo rojo? ¿Por qué no le pusieron azul? ¿Por qué no verde o amarillo? Pues hay que buscar que si pusieron el color rojo y en la sustancia le pusieron negra, no blanca, no gris, pues hay un significado. Y ese significado hay que buscarlo, hay que comprenderlo, porque de esa manera se refuerza nuestro aprendizaje. Entonces, regresamos, ¿verdad? ¿En qué fascículos vamos a encontrar? Perdón, ¿en qué partes de la médula vamos a localizar los fascículos de estos dos sistemas? Lo acabamos de confirmar ahorita. Sistema, columna dorsal lemnisco-medial, en los cordones dorsales o posteriores, sustancia blanca de la médula. ¿En dónde vamos a encontrar los fascículos del sistema anterolateral o espinotalámico? En los cordones laterales y los cordones anteriores, sustancia blanca de la médula. Ahí ya, ¿verdad? Ya tenemos un paso más. ¿Cuántas neuronas participan? Eso lo vimos también ayer, ¿verdad? Y mencionamos que hay 4 neuronas, que originalmente se consideraban 3 porque no se tomaba en cuenta a dónde llega la información, que por supuesto va a ser a la corteza cerebral, sensitiva, somática, ¿verdad? Pero ahorita ya la mayoría de los autores, si leemos, por ejemplo, a Costanzo, ¿verdad? Pues incluso a Linda Costanzo, que es un libro más sencillo, nos habla de esa 4ª neurona. Entonces son 4. ¿Cómo se nombran a esas neuronas? Es nomenclatura internacional, no la podemos cambiar. Y ya aprendimos ayer que es una numeración ordinal, dijeron. Primera, neurona de primer orden, de segundo, de tercero y de cuarto orden. Así se le dice, así se le nombra, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que saber además de que participan 4 neuronas? Eso es válido para los 2 sistemas. El nombre que reciben las neuronas es igual, primer orden, segundo, tercero y cuarto orden. Y ahora, ¿en dónde se localizan? Ah, pues, lo único bueno de esto es que de las 4, 3 de ellas se localizan en el mismo lugar. Muy importante y subrayenlo.
No son las mismas neuronas. Claro que no. No pueden ser las mismas neuronas. ¿Por qué? Porque el último punto que me está marcando el recuadro ahí es que sensaciones entonces no va a transmitir. O sea, aquí no se trata de que, tenemos dos sistemas, uno por si acaso, ¿verdad? Falla el otro. No, jóvenes. Cada sistema transmite determinadas sensaciones somáticas. ¿Y cuáles son los 3 grupos de sensaciones somáticas que estamos estudiando en esta parte del programa? Pues eso ya lo vimos desde el tema de inicio y vimos, ¿verdad?, que sensaciones somáticas íbamos a ver las mecánicas o mecanoceptivas. ¿Y qué tipo de estímulos son esos? Pues regrésate, se te está haciendo tarde. Ya los debimos de haber estudiado porque ya pasó el capítulo, ya pasó el tema, es el tema 2.1, fíjate, y vamos en el 2.4. Y si tú te estás esperando al examen que es el mes que entra, y desde ahorita te doy mi bendición, esperando, ¿verdad?, que te alcance el tiempo, desde ahorita. Entonces, por favor, jóvenes, el estudio es diario. Diario. Si acaso date el lujo de no estudiar un día, pero no más, porque te vas a atrasar. Entonces, ¿cuáles son las sensaciones mecánicas? No, ustedes las saben. Ya, los que se puedan contestar, bravo, carita feliz, palomita. Los que no pueden contestar, por supuesto que manita para abajo, cruz, cara triste. No lo he estudiado. ¿Cómo es posible que si ya estoy viendo la división sensitiva no sepa cuáles son las sensaciones mecánicas? Pues póntelo ahí pendiente, pero pendiente para hoy, no para el fin de semana, no para la semana que entra. Si ya está, vamos a avanzar. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso, ¿sí? Las sensaciones mecánicas. ¿Qué otras sensaciones somatosensoriales van a transmitir estas vías? Pues las sensaciones térmicas. ¿Cuáles son las térmicas? Regrésate al tema 1. ¿Qué otras sensaciones? Las sensaciones nociceptivas, el dolor. ¿Qué tipo de dolor? Regrésate al tema 1. ¿Sí se fijan? Es un ir y regresar. Y entonces, ¿qué estamos diciendo en la localización de las 4 neuronas? Lo único fácil es que 3 de ellas se localizan en la misma estructura. No son las mismas neuronas porque ambos sistemas, cada uno va a transmitir sensaciones distintas. Sensaciones distintas. Y entonces, ¿dónde se localiza la neurona de primer orden? Eso, ¿verdad? Ya lo vimos, nos apoyamos en esas figuras que tenemos y dijimos que en ambos sistemas, la neurona de primer orden, su soma está en los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Ahí está la neurona de primer orden. Vean si alcanzan a ver bien la figura, ojalá sea así. Que no la alcanzo a ver, pues tampoco te pongas deprimido. Tienes tu PDF de Guyton. Y ahí vienen figuras similares. Entonces, abre tu PDF y ubica. A ver dónde está eso del ganglio de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Neurona de segundo orden. Esa es la que tiene una ubicación distinta. Distinta y bastante distinta. Ya habíamos señalado, en el sistema dorsal lemniscal, fíjense, ¿dónde está el segundo circulito que representa el soma de la neurona? No vayan a tomar en cuenta, por favor, la que esté en la médula, porque ahí es una conexión que hace esta vía, ¿verdad? Pero para otras respuestas, sino que vamos a tomar en cuenta ese axón que se coloca ahí en la columna dorsal y asciende por toda la médula y llega hasta el bulbo. Entonces, en los fascículos del sistema dorsal lemniscal, la segunda neurona es una neurona bulbar, de bulbo raquídeo. Inclusive ahí está señalado en esta figura, en los núcleos dorsales del bulbo. Pero ahí está.
Ahora, vámonos al espinotalámico. Y la segunda neurona del espinotalámico, ve la diferencia. Ahí la tenemos. Fíjate cómo el axón de la neurona de primer orden entra a la médula y luego hace sinapsis en un segmento medular con una neurona que, como es vía sensitiva, jóvenes, ¿en dónde están las neuronas con función sensitiva de la médula? ¿Qué localización tienen? Hijo, ¿cuántos me están contestando? En la parte Con que posterior, uno, doctora. ¿en dónde, En la parte Daniel? posterior. Exactamente, en las astas posteriores. Entonces, vean, ahí como que el dibujante se pasó un poquito, porque da la impresión como que casi está llegando al anterior. No, ¿verdad? Lo que ocurre es que las astas posteriores son largas, tienen varias láminas, y pues ahí el dibujante puso a lo mejor la lámina 4. Creo que el internet. A ver, Luis Octavio, te oímos. Sí, doctora, me comenta Lili, la jefa del grupo, que no hemos visto lo del orden de las neuronas, es decir, primer, segundo y tercer orden. Qué Nos lo bueno. saltamos. Qué Sí, bueno, sí, sí. Luis Octavio, que me estás aclarando eso, ¿verdad? Para irme con un poco de más calma, ¿verdad? Entonces, me voy a ubicar en ese orden, ¿verdad? Estamos viendo para todos el, lo de cuántas neuronas participan, lo de cómo se nombran, ¿verdad? Pues ya lo tenemos. Ahora, ¿dónde se localizan? Es lo que estamos viendo. Entonces me regreso a ese punto, inclusive tomando en cuenta, ¿verdad? Que yo pensé que habíamos terminado hasta ahí. Qué bueno que Luis Octavio me aclara eso y Lili también. Entonces, la localización, vuelvo a repetir, jóvenes, porque esto es organización básica. Estamos haciendo como que una comparación entre un sistema y otro. Entonces, la localización de 3 de las 4 neuronas va a ser el mismo lugar, no las mismas neuronas, el mismo lugar. Y entonces empezamos con la neurona de primer orden, que dijimos, en un sistema y en el otro, la neurona de primer orden, su soma, cuando decimos neurona es el soma, está localizado en los ganglios de las raíces dorsales o posteriores de los nervios raquídeos. Ahí está. Fíjense cómo en esa figura ahí está. Y fíjense cómo en la figura que ya me da la anatomía específica de ese sistema, que es la figura de abajo, ahí está. Es el primer círculo que obviamente está en el ganglio de la raíz dorsal. Esa es la neurona de primer orden. Vamos a ubicarla de segundo orden. Y decíamos que la de segundo orden es la que tiene una ubicación distinta. Distinta en los fascículos de los dos sistemas. En el sistema dorsal lemniscal, la neurona de segundo orden está aquí, en el bulbo. Por eso ese segmento que está en la parte intermedia de la figura, fíjense cómo dice médula, pero está con doble L. Entonces no es médula espinal, es médula oblongata, que es el nombre en latín del bulbo raquídeo, ¿verdad? Es el nombre en latín. Entonces, ese segmento que está ahí en la parte central es un corte del bulbo raquídeo. Vean la figura chiquita del encéfalo que está a su izquierda, en la parte superior, y vean cómo ahí con los números y las líneas están indicando de dónde se está tomando ese corte. Vean, el 1 es médula, ¿verdad? El 2 es bulbo. Ahí está, es bulbo. El 3, pues ya es un corte a nivel de cerebro. O sea, ya no de tallo cerebral, de cerebro, ¿sí? Y eso es para interpretarlo. Entonces, dijéramos, concluimos. La neurona de segundo orden en el sistema columna dorsal lemnisco-medial se localiza en bulbo raquídeo. Específicamente, ¿dónde? Aquí me lo está señalando. Si quieren, póngalo, al rato lo tenemos que volver a comentar.
en los núcleos dorsales del bulbo. Los núcleos dorsales del bulbo. Vamos a ubicar en el otro sistema. En el sistema ahora espinotalámico, el anterolateral. Y entonces vean cómo las neuronas de segundo orden están en médula. Aquí sí médula espinal. ¿En qué parte? Pues en las astas anteriores, perdón, astas posteriores. En alguna lámina, porque no sé si esto lo vieron en neuroanatomía, pero así como la corteza cerebral tiene sus 6 capas o láminas, las astas de la médula están organizadas en láminas. Entonces, la neurona de segundo orden se localiza en alguna lámina de astas posteriores. Ahí está esa neurona. Es una neurona de médula, médula espinal. Vamos a ubicar la neurona de tercer orden, jóvenes. Y fíjense en este sistema. Nos subimos, ¿verdad? Siguiendo la trayectoria del axón y vemos cómo la neurona de tercer orden está localizada en esta estructura del, ya dijéramos, de los hemisferios cerebrales, en esta estructura que forma parte de lo que es el diencéfalo, el tálamo. Entonces la tercera, la neurona de tercer orden es una neurona de tálamo. Ahí está, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, la neurona de cuarto orden, fíjense dónde está. Es este último círculo, pequeñito, rojo, y está en la corteza sensitiva somática. El área más importante es la S1, es la más importante, ¿verdad? Porque si hay uno es que hay una S2, ya lo veremos, eso es el tema 2.5, corteza cerebral sensitiva somática. Entonces, volvemos a repetir. Neurona de tercer orden en el tálamo, ¿verdad? En ciertos núcleos. Recuerden que el concepto de núcleo en sistema nervioso central implica un grupo de neuronas que tienen una localización y una función, ¿sí? Entonces, ahí está. La neurona de cuarto orden es la que está en la corteza cerebral sensitiva somática. Y esto mismo, jóvenes, esta misma localización, vean cómo es la que tiene la neurona de tercer orden, y aquí les faltó poner el circulito de la de cuarto orden en el otro sistema. Y por eso sí, queremos reafirmar lo que decíamos hace rato, que de las 4 neuronas, 3 están ubicadas en el mismo lugar. Aquí lo vemos. La primera, la de primer orden, ganglio de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. La de segundo orden, ya sabemos, cada quien en su localización distinta, ¿verdad? Pero la de tercer orden está en el tálamo. En el tálamo. En diferentes núcleos, obviamente cada quien. Y finalmente la de cuarto orden, aquí se le pasó al dibujante poner el circulito, pero está en la corteza sensitiva somática, en el área 1 o S1, ¿sí? Voy a hacer un alto porque con esto, jóvenes, es prácticamente, ¿verdad?, la ubicación anatómica de las 4 neuronas que participan en estas vías, ¿sí? Antes de entrar al tema de qué sensaciones transmite cada sistema con sus fascículos, voy a hacer un alto por si hay alguna duda, algún comentario o pregunta en relación a esto que vimos, que fue dónde se localizan en la médula, los fascículos de esta vía. ¿Cuántas neuronas participan? ¿Qué nombre se les da? ¿Y dónde se localizan cada una de las 4 neuronas en ambos sistemas? No sé si hay dudas, preguntas. ¿No? Bueno, tenemos el tema de qué sensaciones transmite cada sistema, es decir, cuáles va a transmitir, cuáles se transmiten, de hecho, por el sistema columna dorsal lemnisco-medial y cuál
se va a transmitir por el sistema anterolateral o espinotalámico. Bien, jóvenes, a ese punto le ponen trabajo individual. ¿Eso qué significa? Bueno, a ver si no se me cae, porque yo aquí tengo a Guyton en físico y por supuesto que me cuesta mucho trabajo levantarlo. Pesa varios kilos. Pero ustedes lo tienen en PDF, quizá algunos lo tienen en físico como yo. Y Guyton, en su capítulo 48, que ese es el capítulo que tenemos de lectura, jóvenes, voy a ver si no se me cae el libro. Fíjense, todo por no abrir el PDF. Pero aquí está, para que vean que el PDF y el físico, aquí está, miren. ¿Alcanzan a ver o no? Ese listado, ese cuadro, esa lista, ¿verdad? Bueno, en el físico viene en la página 609. ¿Y qué dice esa tabla del capítulo 48? Dice, ¿verdad? Los tipos de sensaciones que transmite cada sistema. Y entonces, yo sé que algunos de ustedes ya lo leyeron, ya lo conocen, pero como pudo ser que algunos de ustedes no hayan tenido oportunidad o pensaron que eso no era un contenido importante, de aquí a mañana completan ese punto, así como lo tenemos en Guyton. ¿Para qué sistema? Tanto para el columna dorsal lemnisco medial, o sea, para este sistema, como para el espinotalámico. Y aquí viene qué transmite, qué sensaciones son transmitidas por cada sistema. Entonces, trabajo individual, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar ahora al segundo tema. El segundo tema, jóvenes, es o corresponde al estudio específico ya del primer sistema de fascículos. Ahí está, ¿verdad? Es el 2.42 y entonces tenemos que corresponde al sistema, perdón, está equivocado. El 2.42 corresponde al sistema columna dorsal lemnisco medial, que hace rato comentamos que para simplificarlo, pues muchos autores les decimos sistema dorsal lemniscal. Y es correcto llamarle así también porque pues es más breve, ¿sí? ¿Por qué recibe ese nombre? Ahorita que veamos la anatomía, que la repasemos porque quizá ya lo saben, vamos a ver por qué se le llama así. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice el programa, tenemos que conocer la anatomía y las funciones. Las funciones es la lista de estímulos, de sensaciones somáticas que transmite esa vía. Ese es con su trabajo individual. La anatomía la vamos a revisar ahorita. Y ya falta menos de un minuto, entonces yo creo, Lili, que mejor, ¿verdad? Lo que hacemos es que, para no cortar, ¿verdad? Terminamos, pues ya se va a acabar. No sé si hay alguna duda ahorita, alguna... ¿Me oyes? Sí, te escuchamos, Lili. Gracias. Pipi. todo el grupo, entonces les vuelvo a compartir la pantalla y les enfatizo, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿qué tenemos que estudiar de cada sistema? Su anatomía, pero ya específico. No nos vamos a conformar con decir que en este sistema la segunda neurona se localiza en el bulbo. No, tenemos que saber, ¿verdad? En primer lugar, ¿por dónde
¿O en dónde se ubican los axones de la neurona de primer orden? Primero. Segundo, ya entiendo que la segunda neurona está en el bulbo, pero ¿qué es eso de los núcleos dorsales? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Y el axón de esa neurona de segundo orden, ¿qué trayecto sigue para llegar al tálamo? Y llegando al tálamo, jóvenes, tengo que saber de cada sistema a las neuronas de qué núcleos es con las que hacen la sinapsis. Y esas son las neuronas de tercer orden. Y finalmente, ¿verdad? El último recorrido es esas neuronas de tercer orden del tálamo, ¿a qué parte de la corteza sensitiva somática llegan? Con precisión. Porque aquí ya no estamos hablando de aspectos generales. Vamos a hablar de cada sistema por separado y en lo específico. Y entonces, les vuelvo a compartir la pantalla. Aquí está, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Voy a abrir más el programa para que se vea la imagen mejor, ¿verdad? Por supuesto que estas imágenes que les estoy presentando ahorita no son las de Guyton, pero las de Guyton son equivalentes. ¿Por qué a veces les presento otra? Acuérdense que es una riqueza, ¿verdad? Que no nos circunscribamos a un autor. Hay que darnos la oportunidad de conocer otros autores y además confirmar que si es un conocimiento científico y el libro es, o la revista, o la página de internet que consultemos, si es científico, el conocimiento es el mismo. La figura podrá cambiar, pero, ¿verdad? No el contenido de ese conocimiento. Y entonces, estas figuras que yo les voy a mostrar son de un libro de neurociencias. ¿Y eso qué ventaja tiene? Bueno, pues imagínense que si Guyton es un libro de fisiología, es un tratado. Eso quiere decir que tiene un contenido muy amplio. De fisiología general, pues un libro de neurociencias, pues es un libro exclusivo, ¿verdad? De neuroanatomía y neurofisiología. Entonces, razón de más que deben de ser equivalentes, ¿sí? Entonces, vean, ¿verdad? Empezamos. Sistema columna dorsal lemnisco medial. Sinónimo, y así le vamos a nombrar para abreviar un poco el tiempo, sistema dorsal lemniscal. Y empezamos. Neurona de primer orden, ya lo sabemos, pero lo volvemos a especificar. Ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Y ahora describimos. Esta neurona, como ya lo habíamos comentado, es una neurona cuyo axón se divide en dos ramas. En dos ramas, fíjense, ahí está la figura, ¿verdad? En la figura anterior también lo habíamos visto. Ahí está de un lado y otro. Fíjense cómo el axón se divide en dos ramas. Hay una rama que va a la periferia, es decir, va a formar las fibras aferentes, las fibras nerviosas aferentes de los nervios raquídeos. ¿Y en dónde va a terminar esa rama? Pues sus terminaciones de esa rama del axón, pues forman los receptores. Por eso en la figura del lado izquierdo, vean cómo, ¿verdad? Esa figura está completa. Y ahí me está poniendo la neurona de primer orden, me está poniendo su axón, cómo se separa en esa rama periférica, cómo sale a formar el nervio espinal o raquídeo y cómo su terminación axónica forma un receptor. ¿Sí? Ahora, ahí, jóvenes, receptores para qué tipo de estímulos. Y entonces ahí mi respuesta pueden ser 3. Y ustedes mañana, o más bien hoy en la tarde, van a poner qué receptores son los que forman esas ramas periféricas de las neuronas de primer orden del sistema dorsal lemniscal. Fíjense. ¿Por qué 3? Porque tenemos mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Y cuando ustedes ubiquen en su lista qué sensaciones se transmiten por este sistema, por supuesto que ahí van a poner neurona de primer orden,
Rama periférica termina en, y le van a poner termorreceptores, nociceptores o mecanorreceptores. No sé si soy clara, jóvenes. No todo se los voy a decir yo. Por supuesto que no, ¿verdad? Porque no es conveniente que ustedes sientan, ¿verdad? Que los maestros son los que tenemos que decir todo. Eso es para que ustedes reafirmen su autoconfianza, de que ustedes pueden aprender con, sin y a pesar de los maestros. Aprenden mejor muchas veces ustedes solos que con nosotros los maestros. Entonces, ahí vuelvo a repetir. Neurona de primer orden, rama periférica, forma parte de las fibras nerviosas aferentes de los nervios raquídeos. Sus terminaciones forman parte de los receptores y ahí le ponen si son mecanorreceptores, si son termorreceptores o si son nociceptores. Mañana, por supuesto, se los voy a preguntar. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos al axón. Al otro axón, ¿verdad? La otra rama, que ese axón, como vemos en ambas figuras, entra a la médula. Y ahora sí ya vemos específicamente la figura de esta vía. Fíjense cómo el axón. No vayan a tomar en cuenta en esta vía, por favor, eso les pido que lo dejemos para después, cómo ese axón cuando entra da varias ramas. Y hay una rama que dice ahí que va a ser sinapsis con, ¿verdad? Neuronas ahí en la médula. Ese tiene otra función. Esa conexión tiene otra función, no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver después. Tomen en cuenta la otra rama y vean en qué parte de la médula se coloca. Cuando entra la médula, ¿en dónde se coloca, jóvenes? Si están viendo la figura, por favor, alguien contésteme para saber si de veras la están viendo bien. ¿En dónde se ubicó el axón de esa neurona de primer orden? Su rama central, la que entra a la médula. ¿Nadie? ¿En el asta posterior, doctora? No. Ah, no, en el... ¿Dónde? Doctora, yo le estoy haciendo. La columna. Ah, Brenda, estás levantando la mano. ¿En dónde, Brenda? ¿En las raíces dorsales? Va por las raíces dorsales. A ver, Sherlyn. ¿No serían los núcleos dorsales del bulbo raquídeo? Tampoco, Sherlyn, todavía ya te me fuiste muy adelante. A ver, Yamile. En las columnas dorsales. Y eso es correcto. Vean, jóvenes, el dibujo. Vean. Sigan, fíjense, ¿dónde está el soma? En los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. El axón, por supuesto que va por la raíz posterior, eso es cierto, pero yo les pregunté, cuando entra la médula, ¿en dónde se coloca? Y yo les dije, hagan caso omiso ahorita de la rama que se divide y hace sinapsis en la médula. Hagan caso omiso ahorita de eso, porque eso tiene otra función. Y vean la otra rama, ¿en qué parte se colocó? Y entonces la respuesta, ¿verdad? Correcta fue esta, ¿verdad? Se colocan los axones en las columnas o cordones posteriores de la médula. ¿Ya quedó claro para todos? Ahí se ubican. Y esos axones, ¿qué van a hacer? Esos axones de la neurona de primer orden. Lo que van a hacer es ascender por todos los segmentos de la médula. Claro, los de los segmentos sacros, los lumbares, los torácicos o dorsales y hasta los cervicales. ¿Y en dónde van a terminar, jóvenes? Ahora sí, ¿verdad? No sé si fue Brenda o Sherlyn, ¿quién nos dijo hace rato? Van a terminar haciendo sinapsis con la neurona de segundo orden. Y ahora vamos a describir la neurona de segundo orden de este sistema. Y así lo ponemos. Neurona de segundo orden. ¿En dónde se localiza? Y ahora sí, creo que fue Sherlyn o Brenda quien nos dijo. Núcleos dorsales del bulbo. Ahí está. Núcleos dorsales del bulbo. ¿Cómo se llaman esos núcleos?
No sé si recuerde a alguien de ustedes que le guste la anatomía, la neuroanatomía. Jailene. ¿Sería el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme? Y eso es correcto, Jailene. El núcleo grácil, otros autores dicen gracilis, ¿verdad? Y cuneiforme. Chirel, tú también levantaste la mano. ¿Nos ibas a dar otro nombre, otro sinónimo? Iba a decir lo mismo, doctora. Ajá, ¿quién sabe el sinónimo? No, ¿quién sabe? O sea, ¿quién de ustedes conoce el sinónimo de estos núcleos? ¿Nadie? Reciben también el nombre, obviamente, de los científicos. Ya ven que si yo los hubiera descrito, pues se llamarían Cárdenas, ¿verdad? Pero no se llaman Cárdenas, por supuesto. Entonces se llaman los núcleos de Gol. Ah, Alfonso, me adelanté. Te doy la voz, Alfonso, contesta. Sí, iba a responder eso de Gol y de Burdock. Y eso es correcto, ¿verdad, Alfonso? Son los núcleos de Gol. G mayúscula, porque es un apellido, y doble L al final. Gol, como el gol del juego de fútbol, pero con doble L. Y Burdach, con B grande. Entonces, esos son los nombres con su sinónimo de estos núcleos dorsales del bulbo. Y ahí está la neurona de segundo orden. Fíjense, por favor, ¿verdad? A ver, déjenme ver tantito. Aquí. Ay, es que ya se me... Jailene, tú me diste una respuesta, pero... es Mendoza. Es que a veces no me aparece su identificación completa, ¿verdad? Mendoza Juárez. Mendoza Juárez, sí. Y ya se me borró. ¿Quién me acaba de contestar ahorita lo de Gol y Burdach? Fue Yo, Alfonso. doctora. Alfonso, de veras. Pero no ubico tu apellido, Alfonso. Gómez Tejada. Gómez, gracias, Alfonso. Entonces, jóvenes, aquí concluimos. Neurona de segundo orden, donde hace sinapsis los axones de las neuronas de primer orden, núcleos dorsales del bulbo. ¿Cómo se denominan? Pues así, ¿verdad? Grácil y cuneatus o Gol y Burdach, que son los sinónimos. Fíjense, por favor, y todos observamos la figura. ¿Qué trayectoria siguen los axones de esas neuronas de los núcleos dorsales del bulbo? Y vean la figura. Está bien hecha. ¿En qué sentido? En el que observamos la línea y vemos que los axones van a cruzarse. Van a cruzar la línea media y se van a ubicar en el lado opuesto. Opuesto. Aquí voy a abrir un paréntesis, jóvenes. Por supuesto que estos esquemas representan solo un lado, pero recuerden que nuestra simetría es bilateral, ¿verdad? Los esquemas van a representar un lado porque si pusieran los dos lados sería un esquema que se complicaría mucho. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que, por ejemplo, las neuronas que están en los núcleos dorsales del lado izquierdo, sus axones van a cruzar al lado derecho. Y las que estén del lado derecho, sus axones van a cruzar al lado contrario. ¿Y qué va a hacer ese axón? Va a ascender por todo el tallo cerebral. Es bulbo, jóvenes, es bulbo. Entonces, ¿por dónde va a ascender? Arriba del bulbo, ¿quién está? ¿Quién está arriba del bulbo? ¿El tálamo? Uy, te me fuiste muy arriba, Jailene. ¿Qué estructura queda? A ver, Carla. ¿Cuál de las dos Carlas, doctora? Las dos. Bueno, tú contestaste, Carla Denise, di al menos qué estructura está arriba del bulbo. La protuberancia. Ajá, y la otra Carla que ya se me fue, ¿verdad? Allá arriba de la protuberancia. El mesencéfalo. Claro, jóvenes. No se pongan nerviosos porque yo les esté diciendo así. Claro que lo saben, es tallo cerebral. Pues si estos núcleos están en el bulbo, arriba del bulbo es protuberancia y arriba de protuberancia mesencéfalo. Mesencéfalo.
Que no me acuerdo. Pues mira qué bonito, la figura te está poniendo ahí en la parte superior del lado izquierdo un recuerdo de figura de proyección lateral, en donde te está dando una proyección lateral del encéfalo. ¿A poco no? Vea, ahí está, se ve muy bien el cerebro, ¿verdad? Grande. Se ve muy bien el tallo cerebral y finalmente el cerebelo atrás del tallo cerebral. Entonces, la conclusión, ¿verdad? Las dos Carlas, Carla Denise y Carla Daniela, ¿es cierto? Estos axones se cruzan ahí en el bulbo y van a ascender ya cruzados por toda la protuberancia, todo el mesencéfalo y luego, creo que Jailene, tú me contestaste, ¿verdad? Hace rato, ¿hasta dónde van a llegar? Pues tienen que llegar a hacer sinapsis con la neurona de tercer orden, que es así, ahí lo vemos y ya lo habíamos dicho, es una neurona que se localiza en el tálamo. En el tálamo. Y ahora sí estamos en hemisferios cerebrales, en esas estructuras del diencéfalo. ¿Sí? Hay otra pregunta de participación para quien quiera contestarnos, jóvenes. Fíjense bien la pregunta. Hay un término, hay una palabra, un término en neuroanatomía que se usa para indicarnos cuando una vía, en este caso estos axones, se cruzan al lado opuesto. A ver, alguien que no haya participado. Luis, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se le dice a eso? Decusan. Decusación. ¿Decusación? Entonces lo que decimos aquí, ¿verdad? Y podemos utilizar esa palabra, es que los axones de la neurona de segundo orden que está en los núcleos dorsales del bulbo, decusa. ¿Y qué debo de entender si ocupo esa palabra? Que se cruza al lado opuesto. Y terminamos esta neurona de segundo orden diciendo, asciende por todo el tallo cerebral y termina haciendo sinapsis con una neurona en el tálamo, del tálamo, ¿sí? Y entonces, ahí vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver cuál es esa neurona del tálamo, ¿sí? Tenemos que ver cuál es esa neurona del tálamo. Luis, no se me registra tu apellido. Yo no estoy en ese grupo, nada más entro de oyente. Mira, con razón, pues mira, hasta te voy a poner aquí porque sí nos estás apoyando. Muy bien, Luis, pues bienvenido a la clase. Gracias. Y entonces, jóvenes, fíjense, ahora estamos en el tálamo, jóvenes, y acuérdense que tálamo y hipotálamo son estructuras muy complejas en el sentido en el que realizan múltiples funciones y sus neuronas se organizan, jóvenes, en agrupaciones a las que les llamamos núcleos, ¿sí? Y entonces, ¿alguien de ustedes, si ya leyó en el libro de Guyton, ¿verdad? Nos pudiera decir, ¿y en qué núcleos, en qué región del tálamo se localiza la neurona de tercer orden de este sistema? Sherlyn, levantaste la mano. ¿Sería en el núcleo paraventricular? No. Aunque fíjate que estoy viendo que tiene las mismas iniciales. Pero a ver, vamos a oír Pacheco. Pacheco García es Miguel Ángel, ¿qué nos puedes decir? En el complejo ventrobasal. Y eso es correcto, ¿verdad? Es el complejo ventrovasal o de núcleos ventrovasal. El complejo de núcleos ventrovasal del tálamo. Eso es lo que nos dice Guyton. ¿En dónde está esa figura de Guyton? Pues el capítulo 48, que todos debemos ya de haber revisado. Pues ahí está la neurona. Termino porque la clase ya se nos fue. Sí, son las 3, 1, 2. Termino diciendo, este es un libro de neurociencias, jóvenes. Entonces nos da un poquito más. Y ese poco más nos dice, es un complejo de núcleos, o sea, son varios. Y miren lo que dice este núcleo. Perdón, este dibujo. Nos dice núcleo BP. Pudiera ser, ¿verdad? Paraventricular, pero no lo es.
¿Cuál es, Valeria? Es el núcleo ventral posterior del tálamo. Y eso es correcto, jóvenes. Entonces, concluimos la clase, ¿verdad? La neurona de tercer orden está en este sistema, en los núcleos ventrales posteriores del complejo ventrovasal del tálamo. Fíjense cómo Guyton y este libro de Verde, Neurociencia, se complementan. La de cuarto orden, para terminar, ¿verdad? Porque ya me pasé, una disculpa. Por supuesto que está en corteza cerebral. Corteza cerebral sensitiva somática, el área S1 o área 1. Mañana nos vemos, jóvenes. Recuerden leer su capítulo, ¿sí? Nos vemos mañana.